Buenas y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Mentalidad Empresarial. Seguimos avanzando en este espacio donde analizamos lo que está ocurriendo en el mundo empresarial desde distintas perspectivas, intentando entender no solo qué está pasando, sino también cómo está cambiando la forma de gestionar las empresas. Como siempre, pues me acompaña Juanjo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, Juanjo. Bueno, he estado un poco fastidiado estas 2 semanas, pero vamos, al pie del cañón ya, ¿vale? Ya a tope, ya estás bien. Sí, Estupendo. Muy muy bien, bien. me alegro mucho. Muy bien, y tenemos a Pira. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al final vas a acabar presentando tú siempre, ¿eh? Lo haces muy bien. Ya me la habéis asignado, ¿eh? Sí. Bueno, yo encantada, ya lo sabéis. Bueno, vamos a los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, vamos a hablar de la nueva reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está preparando el Gobierno. Luego vamos a hablar de los fondos de inversión para la compra de equity de empresas, de la compañía de Juanjo. Y, por último, las 7 tendencias de la compra online en España. Bueno, como siempre, acordaros que os invitamos a la audiencia a realizar todas aquellas aportaciones o preguntas que queráis realizarnos y, por supuesto, que daremos respuestas si requiere. Bueno, pues venga, pues empezamos. Hoy quiero traer un tema porque refleja muy bien hacia dónde están evolucionando las empresas, y es la nueva reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El Gobierno aprobó el pasado 28 de abril, en primera vuelta en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, con una previsión de que entre en vigor en el 2027. Esto es la aprobación del anteproyecto, en el que los detalles técnicos pues pueden ajustarse en su trámite parlamentario definitivo. ¿De acuerdo? Aquí se modifican la ley de 31/95 de 1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, el texto refundido de la ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo en el 2015, y el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto en el 1997. ¿Vale? El 17 de enero. Entonces, la digitalización, los cambios en la organización del trabajo, la desconexión digital o la conciliación es lo que requieren de la actualización de esta normativa. Bueno, aquí lo interesante no es solo que se actualice esta ley, que prácticamente llevaba sin grandes cambios desde el 95, sino qué es lo que incorpora esta nueva reforma. ¿Qué es lo que ha cambiado o cambiará pues realmente? Bueno, pues por primera vez se pone el foco de forma clara en la salud mental y en los riesgos psicosociales. Se otorga la misma importancia a la salud mental que a la física, ¿vale? Es decir, se contempla el estrés laboral, la carga mental, la presión constante, la desconexión digital, incluso cómo impacta esto a las organizaciones del trabajo en la salud emocional de las personas. Por tanto, los daños a la salud derivado del trabajo se amplían y podrán ser físicos, pero también mentales, cognitivos, conductuales, sociales o emocionales, entre otros que se reconocen explícitamente. Aquí tenemos una definición ahora actualizada en este anteproyecto de condición de trabajo, en la cual se incluye cualquier característica susceptible de afectar tanto a la salud física o mental de las personas trabajadoras o al desarrollo del trabajo, incluyendo las derivadas, porque dentro de aquí tenemos otros aspectos como es el cambio climático y las catástrofes naturales. En concreto, respecto de esta salud, las empresas deberán informar de los riesgos laborales en general, pero necesariamente también de los propios de cada actividad o función, así como las medidas de protección que se vayan a aplicar. Por tanto, la vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras contendrán pruebas y exámenes específicos para conocer el impacto que sobre la salud puedan tener las condiciones del trabajo. Importante. Por primera vez
como he comentado, se alude expresamente a la salud mental y a los riesgos psicosociales, que serán objeto de un reglamento específico. Entonces, todos los riesgos, tanto los psicosociales, climáticos y las interacciones, deberán tenerse en cuenta en la evaluación y la planificación preventivas de las organizaciones. Además, la evaluación de estos riesgos se prevé la obligación de realizarse mediante visitas presenciales a los centros de trabajo. Bueno, todo esto no es casualidad. Al final aparecen porque tenemos unos datos que reflejan una realidad bastante preocupante. Datos estadísticos que tenemos a nivel internacional, por ejemplo, de Gallup, nos dice que más del 40% de los trabajadores afirma experimentar estrés diario en su entorno laboral, que esto lo estuvimos comentando en podcasts anteriores. En Europa estamos cerca del 50% y en España algunos estudios internacionales también sitúan el estrés laboral alrededor del 70%. Lo más preocupante no es solo este estrés, sino que cada vez que vemos más, ya he comentado, pues vemos desmotivación, desconexión emocional, agotamiento mental y falta de compromiso. El mayor riesgo pues, de muchas empresas ya no es físico, sino es emocional. Y aquí es donde creo que hay un punto realmente importante, porque esta normativa no habla solo de prevención, habla de cómo se están gestionando las empresas. Los riesgos psicosociales no aparecen solos. Muchas veces aparecen en función de cómo se lidera, cómo se comunica, cómo se organizan los equipos o cómo se gestionan las prioridades del día a día. Como siempre digo, una incidencia muy importante es el liderazgo. Muchas veces las empresas intentan gestionar el bienestar sin trabajar primero el nivel de conciencia de quienes están liderando. Porque un líder vive constantemente desde la presión, la urgencia o la desorganización. Y esto lo acaba transmitiendo exactamente al equipo. Entonces, el estado emocional del líder acaba convirtiéndose en el estado emocional del equipo. Y esto tiene consecuencias muy reales: baja productividad, más rotación, más absentismo, menos implicación. Cuando las personas trabajan constantemente desde el estrés, dejan de trabajar desde el compromiso. Por eso creo que el gran cambio que estamos no es solo legal actualmente, sino es cultural. Estamos pasando de empresas centradas únicamente en procesos a empresas que van a tener que empezar a gestionar personas de una forma mucho más consciente. La gestión emocional ya no es opcional, empieza a ser una responsabilidad empresarial. Y aquí os lanzo pues la siguiente pregunta, chicos. ¿Creéis que las empresas están realmente preparadas para asumir este tipo de responsabilidad a nivel organizativo y legal? Mira, Juanjo, adelante. Pues si quieres empiezo yo. Hay un dato que es... Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí. ¿No? Escuchamos ¿Sí? perfectamente. Vale. Sí. Vale. Hay un dato que es escalofriante y, lógicamente, hay que atajarlo. En los 2 primeros meses de 2026, la Seguridad Social ha gastado 950 millones de euros en bajas. Y es un 10% que los mismos 2 primeros meses del año 24, que estaban 849. Es aplastante el dato. O sea, más accidentes, más bajas laborales y, lógicamente, hay que ponerle un cupo. Como sabéis, yo soy ingeniero en telecomunicaciones y a mí estoy titulado en prevención superior de riesgos laborales, en seguridad, con la especialización de la seguridad del trabajo. Yo he tenido un pasado industrial, donde trabajaba en industria, y aunque era mi compañía, no era mi compañía, trabajaba en ella, tenía un cargo directivo dentro de esa compañía, siempre había 1000 problemas. Los empleados no se ponían las mascarillas, no se ponían las gafas, no
no ponían, o sea, desactivaban los finales de carrera en los estos de seguridad. Verá que también tiene un pasado industrial. 1000 accidentes, 1000 falanges, como digo yo, falanges de dedos. Y bueno, pues esto es difícilmente atajable si el empleado no se conciencia de ello. Sé que muchas reuniones que yo tengo con sindicatos, porque genero acuerdos con empresas y las empresas no son capaces de negociar con los sindicatos y ahí entramos nosotros como una figura de mediación, los sindicatos siempre dicen que es culpa del empresario, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente hay algunos empresarios que no se pueden gastar el dinero en los EPIs, en los equipos de protección individual, y ponen lo básico, pero sí que es verdad que la mayoría de empresarios sí lo cumplen porque ellos saben que una multa de esto es muchísimo más dinero que la compra anual del EPI. Y claro, el problema es concienciar a los empleados, a los trabajadores. Es una labor dantesca, ¿sabes? Pero claro, la gente tiene que cubrir también unos cupos, tiene que tal, siempre tiene al latiguero detrás. Pues como hablamos siempre, esto es un poco la parte de gestión, la parte de dirección. Tiene que marcar unas pautas claras y si esas pautas lo que hacen es que la productividad de la línea baje, porque claro, el poner las dos manos en las setas de seguridad y que se mueva la máquina o el extrusor o tal, pues tiene que ser así, ¿sabes? Entonces, bueno, es un tema complejo, muy complejo. Mira, dejarme añadir otra capa más, ¿vale? Siempre hay una brecha entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Aunque no se pueda evitar, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer es alinear la parte directiva con los empleados, ¿vale? ¿Qué beneficia a los empleados, qué beneficia a la empresa y qué le beneficia al directivo, ¿no? Pero priorizar el talento. Esto sería una cosa a tener en cuenta. La segunda cosa a tener en cuenta es que estamos en la era de la inmediateza. ¿Esto qué significa? Que lo queremos todo rápido y a veces el empleado, ¿no? Por hacerlo rápido, paga ese coste alto porque no sabía que por subir a la escalera se iba a caer, pues porque no se imaginaba que por subir a un andamio o por pisar mal iba a pasar esa torcedura, pues por coger el móvil al jefe en un teléfono, en una moto o en un vehículo podría pasar esto, ¿no? O sea, la era de la inmediateza también no ayuda mucho, ¿eh? O sea, los clientes de clientes, todo es muy exigente, lo sabemos todos, ¿eh? Somos muy exigentes y cada vez parece que va peor y esto también menos calma, menos capacidad de pensárselo uno consigo mismo, ¿vale? ¿Hacia dónde va? Bueno, depende de la compañía, depende, bueno, cómo esté eso enquistado. Depende cómo esté enquistado. Ya trae cola, es un tema bastante complicado. No es un tema que sea de ahora. En el año, si remontáramos al 2010, sucedía. Lo que pasa es que ahora cada vez se agrava más. Porque todo está más atomizado y está más competido. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, yo te voy a dar otra puntualización. Creo que en trabajos industriales y logísticos la repetición de acciones es muy compleja. Hay que enseñar a los empleados a tener variaciones en los puestos, porque una persona que está haciendo el mismo trabajo, el mismo movimiento un mes detrás de otro, al final esa confianza genera un accidente. Variabilidad de los puestos, para no tener ese movimiento repetitivo. Y luego, pues, hay que valorar también mucho la productividad de la línea, marcando los procesos de seguridad 100%. Está claro que si eliminas procesos de seguridad, la línea va más rápida, la cinta va más rápida, pero es menos seguro. ¿Y cómo valoráis la parte, ¿no? Lo que comentáis es la parte física, pero está la parte emocional. Evidentemente, al final, como tenemos que contemplar, y es el dato que has dado, Juanjo, ¿no? Es cada vez hay un mayor número de bajas
laborales, y esto incide en el presupuesto de la administración. Al final esto lo tienen que cortar de alguna manera, ¿no? Entonces estas bajas vienen o por motivos evidentemente físicos, y muchos motivos han sido en los últimos años por la parte emocional, ¿no? Es decir, todas esas bajas por estrés, por depresiones a nivel laboral. ¿Qué opináis de esta parte? Es decir, a nivel de solución, ¿qué opináis vosotros? A banda de la explicación que yo he dado a nivel de solución. A mí me gustaría que no por experiencia, ¿verdad? Como decía Juan José, venimos de industria y hemos vivido en primera división lo que es tener cargos de alta responsabilidad. Entonces, a mí lo que me gustaría es que no todo dependiera de la empresa, de si tiene buen hábito, si está cumpliendo la legislación actual o lo que sea. A mí me gustaría que fuera también la administración la que pusiera de su parte, porque todo es muy mejorable, pero claro, cuando le pasas la patata a uno, pues hay que ponerse en situación. No es fácil. Entonces, claro, la administración yo sé que está llena de estar saturada, pues no hay recursos o los recursos que hay son muy limitados y demás, ¿vale? Pero 50-50. ¿Por qué? Porque creo que es la mejor manera de salir de este atolladero. Porque si le empezamos a multar a la empresa porque no cumplías con esto, no cumplías con lo otro, que seguramente que es muy multable, ¿vale? Pero pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Te voy a dar un apunte. Te voy a dar un apunte. 5 años consecutivos récord de recaudación fiscal en España. Eso de que no hay dinero, hermano. Supuestamente. Vamos a dejarlo, pero bueno. Sí. Y también os voy a dar otro dato. De las bajas, los 3 primeros días los paga el empleado. Hasta el día 15 lo paga la empresa. Y a partir del día 15 lo adelanta la empresa y luego se lo reajusta la seguridad social. O sea, las bajas las pagan las empresas, 100%. Las multas las pagan las empresas. Y como tú dices, Pera, y yo aquí estoy muy de acuerdo contigo, esto no debe de recaer, o sea, el esfuerzo de esto no debe de recaer en un 80 o un 90% en las empresas, sino que debe ser algo también en el que tanto el Ministerio de Sanidad como el Ministerio de Seguridad Social apechuguen un poco y empiecen a poner medidas para poder solucionar esto, ¿no? Sí, al final es lo que comentaba, ¿no? Es decir, depende de las personas, no tanto en acarreárselo a la organización, sino que al final depende de las personas, y esto tiene que haber, tal y como dice Pera, unas medidas en las cuales todos nos podamos comprometer a ello. No una medida simplemente que acarree la empresa, ¿no? Es decir, las personas somos responsables en las organizaciones de que realmente cumplamos nuestro cometido diario, desde el trabajador, del auxiliar hasta evidentemente el directivo, y debe ser un trabajo de todos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, chicos. Muy interesante. Bueno, y precisamente hablando de cómo están evolucionando las empresas y de la presión que genera todo este contexto, creo que hay otro tema muy interesante. Cómo muchas compañías están entrando en procesos de crecimiento, inversión o transición mucho más acelerados. Juanjo, vosotros precisamente estáis trabajando directamente pues, en este tipo de operaciones relacionadas con la entrada de fondos, compra de equity o nuevos modelos financieros. ¿Qué está pasando actualmente en las empresas para que estemos viendo este movimiento tan fuerte hacia este tipo de operaciones? Cuéntanos. Pues mira, el mercado depende del dinero circulante, el cash flow. Y las empresas muchas veces, aunque facturan mucho dinero, no tienen efectivo como para realizar inversiones a corto plazo para escalar su negocio. Bien. Esto es un tema que hemos visto mucho, aquí tenemos dos grandes figuras que son los fondos de inversión o los business angels. Los business angels, que son como los ángeles del negocio, así un poco mal traducidos, suena fatal en español, sí. Pero los business angels son inversores a un nivel bajo,
que si necesitas, vamos a decir, no sé, 40, 50, 60.000 euros, pues a lo mejor se pueden juntar 2 o 3 business angels y pueden generar esa inversión para la empresa, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa? Un fondo de inversión, yo normalmente los puedo dividir en 3 partes, o en 3 clases. El primero es un venture capital. El venture capital es el fondo de inversión más conocido. Invierte fundamentalmente en startups, pero también en empresas en una fase muy inicial. Lo que hacen los venture capital es recogen dinero de muchos sitios y los exponen en este tipo de empresas, buscando siempre el por 3, por 4 o por 5 en el crecimiento de la inversión. Lo que pasa que es que estas formas de inversión son súper agresivas. Crecer todos los años un por 5 es dificilísimo. Siempre tienes ahí una pisonadora detrás que si no te va aplastando, ¿no? Luego hay otra clase de fondos que son los growth equity, que es como el crecimiento de la empresa, de la acción. Estas empresas lo que hacen es que, estos fondos lo que hacen es que entran a través de la figura del interim management, del interim manager, y lo que hace es que mejora procedimientos y mejora formas de actuar dentro de la compañía para que esa compañía escale su facturación durante el año. ¿Bien? Y luego está el LBO, el Leverage Buyout, que son una mezcla de son fondos de inversión que utilizan mezcla de capital propio y deuda, apalancamiento bancario. Entonces, de esa manera, lo que hacen es que con poco dinero, son fondos que realmente tienen una poca capacidad, pero cuentan con bancos detrás que lo que hacen es que les prestan el dinero y, bueno, pues como sabéis, algo que se dice mucho es que el dinero más barato hoy en día es el que te presta el banco, ¿no? Entonces, bueno, pues si estás generando un 10, 12, 15% y estás pagando un 3%, pues al final el beneficio es muy grande, ¿no? Bien, pues después de esta pequeña explicación, bueno, pues yo, como sabéis todos, he pasado un proceso de salud complejo, y ahora estoy mejor, y empiezo pues a aburrirme, empiezo a aburrirme, y tengo unos socios malos hasta el límite, que no me dejan trabajar casi nada, así que bueno, pues estamos creando un growth equity, un fondo de inversión con capital nacional y también capital extranjero, el cual vamos a dedicarnos a 3 cosas, fundamentalmente. Primera, compra de real estate. Todo fondo de inversión que se precie tiene una base inmobiliaria. Nosotros no trabajaremos tanto en España, pero sí trabajaremos fuera de España, incluso fuera de la Unión Europea, en adquisiciones de inmuebles. Hoy, bueno, hace poco, la semana pasada creo, salió en Forbes que el dueño de Inditex era el mayor inversor inmobiliario del mundo, con propiedades por encima de los 25.000 millones. Más de 200 edificios por encima de 25.000 millones, ¿no? Bueno, pues mira, para que veas que algo sabremos hacer, algo sabremos hacer bien, ¿no? Después lo que vamos a hacer es invertir en empresas de energía, fundamentalmente en eléctricas. Las empresas eléctricas son increíbles porque si analizáis un momento en una empresa, o sea, en un país como España, con 50 millones de habitantes, el recurso, el RR, que es el Royal Resources, teniendo cerca de 35.000, 40.000 viviendas, que eso lo consigues con cualquier operador fácil,
pues estarías facturando por encima del 1,5 millón de euros al mes. Entonces, aplicando además promociones y, bueno, cosas bastante chulas. Y luego, una tercera parte de lo que vamos a hacer es compra de compañías. Compra de compañías, pero no cualquier compañía, sino compañías consolidadas. Mira, en esto hay una cosa que yo siempre digo, y es que, no sé si sabéis, hay un nicho de profesionales que tienen prohibido jubilarse. No sé si lo sabíais. En España hay un nicho de profesionales que no se pueden jubilar. ¿Sabéis cuál es? El empresario. El empresario que tiene una SL, el empresario que tiene una SL, que tiene empleados a su cargo, esa persona o liquida la empresa, o la vende, o la cede, o lo que sea, pero por sí mismo no puede jubilarse, ¿no? Entonces, en España hay más de 750.000 empresas con dueños con una edad superior a 60 años. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Empresas que la mayoría son muy solventes, ganan mucho dinero y que el dueño pues se está viendo en una tesitura de que no sabe qué hacer de aquí a 8 años o a 5 años. Entonces, nosotros en nuestro fondo lo que vamos a hacer es adquirir equities de esas compañías y lo que vamos a hacer es generar un crecimiento de esa compañía, inyectándole no solo capital, sino también procedimientos nuevos y actuales para que esas compañías valgan más. Y que nosotros podamos hacer una adquisición del 100% de las acciones de esas compañías en función de que se vaya acercando la jubilación del empresario. ¿Bien? En este proceso es muy complejo. ¿Por qué? Porque, te encuentras muchos empresarios que son autónomos y que tienen una empresa que están facturando 40 millones al año. Es una locura. No sé si me entiendes. Vender una empresa en esa estructura fiscal les genera el 60% de impuestos del valor de la venta, para que os hagáis una idea. Es una locura. Entonces, me has hecho recordar una frase tuya de lo bonito es cuando montas la SL y lo difícil es luego cuando la quieres. Sí, cuando la tienes que vender, sí, por el tema fiscal, claro. El tema fiscal. Es que, mira, o sea, hay una figura que es la figura de la holding en España. En España, la figura de la holding es la mejor del mundo. Decimos que España es un infierno fiscal, es verdad que lo es, pero hay una figura de la holding que todo el mundo piensa que una holding son 100 empresas, o 50 empresas, o 20 empresas. Y es verdad, Tú puedes tener una holding con 20, con 50, con 100, pero también se puede tener una holding con 3 empresas. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien empieza a facturar más de 100.000 al mes, ese alguien tiene que dejar de ser autónomo, o tiene que dejar de ser un autónomo societario, o tiene que dejar de facturar 100% con su SL. ¿Por qué? Porque, como dices tú, Pera, estamos siempre en el fragor de la batalla todos los días, ¿sabes? Y no nos damos cuenta que la parte fiscal nos resta muchísimo. Y hay que adecuar muchísimo la estructura a esto. Os voy a poner un ejemplo práctico. Yo hace unos años entré en una empresa de Sevilla. Pues un dueño maravilloso, tenía el despacho de adorno, solo estaba en el taller, él solo sabía el taller. Un señor con, no sé, 62, 63 años, con unos pleitos con la Seguridad Social tremendos, por cómo tenía organizada fiscalmente la empresa. Ese señor estaba facturando 62 millones al año con su figura de autónomo. Imaginaros. Qué locura. Qué barbaridad. Imaginaros qué locura. Bueno, yo soy parte de ese accionariado, pero llevamos 3 años haciendo trabajo duro, 2 años y medio haciendo un trabajo duro. La empresa ya da dinero, porque la empresa antes no daba dinero, imaginaros. Claro, porque era una sangría fiscal. Claro. Ahora la empresa ahora da mucho dinero, haciendo lo mismo, pero estructurando fiscalmente y correctamente esa actividad, ¿no? Con otra estructura organizativa, claro.
Las personas como yo que sabemos hacer esto, bueno, pues estos trabajos no los hacemos por dinero, porque es más, yo lo hago gratis, ese trabajo, pero a cambio de eso, cojo equity negocio una parte de equity de la compañía y me convierto en socio. Y lo que hago es recoger dividendos o, bueno, esto también es algo que ya explicaré también, pero yo en 16 años que llevo de empresario no he recogido dividendo nunca en mi vida, de ninguna de mis empresas. Nunca. ¿Sabéis por qué? ¿Y el motivo? Claro, explícanos. El dividendo está grabado. El dividendo está grabado, claro, entre un 19 y un 30%. Bueno, ahora todo el dividendo que se recoja más de 300.000 ya es un 30%. Sí, claro, tienes que tributarlo, claro, evidentemente pasa a ti, hay que tributarlo. Esto, o sea, al final tienes que pagar, no, esto es un tema que hablamos por el tema fiscal, ¿no? Tienes que pagar IS, pero luego ese reparto, al final, tienes que tributarlo tú como persona física. Tienes que pasarlo a tu renta, o sea que... Cuando tú generas inversión dentro de tu compañía, ¿cuántos impuestos pagas? Todo es pagar, Juanjo. Cero. Cuando genero inversión en mi compañía. Vale, pero luego cuando tú recoges los frutos. No, escúchame. Tú generas, en vez de generar inversión, perdóname, en vez de generar dividendo, beneficio, generas inversión, ¿vale? Tú tienes yo tengo una holding, realmente tengo 2 holding con muchas compañías, y esa inversión, en vez de recogerlo como dividendo, lo recojo como inversión. Esa inversión está tributada como al 0%. Y además, esa inversión la meto en mi banco. En mi banco propio. ¿Correcto? Vale. Si yo esa inversión la copio, hago una copia de esa inversión dentro de una misma entidad bancaria y luego genero otras compras de otros activos que me generan más activos. Ya te entiendo. No, claro, al final es poder justificarlo, es decir, en vez de quedarte tú, digamos, el dinero, ¿vale? Para que lo entendamos, es como en la empresa, ¿no? Decir, pues mira, para pagar esto de impuestos, pues voy a invertirlo y al final es un gasto empresarial, ¿no? Que no tienes... Yo lo que tengo es un salario modesto, bueno, un salario modesto no es la palabra, y perdóname que no quiero engañar a nadie. Retira. Sí, retiro. Tengo un salario justo. Tengo un salario justo para lo que para el puesto de trabajo que yo desempeño, y el resto del dinero a mí no me sirve, que además lo cobro en el extranjero porque soy self-employed en Reino Unido. Entonces, el tema es que todo el resto del dinero, en vez de recogerlo como dividendo y gastármelo en pasivo, lo que hago es que lo genero en inversión y sigo ampliando mis holding patrimoniales. No, sí. Sí, realmente es una opción fantástica para no pasar por los impuestos, está claro. ¿No? Al final hablaremos de esto. Sí, no, que esto es un tema, además, que siempre es un tema... Creo que además, Pera va a traer a alguien que sabe mucho de fiscalidad, y nos vamos a poder pegar, juntos. Claro que sí. Es un tema muy amplio, siempre. Sí. Pase el año que pase, este tema siempre lo tenemos muy presente, pero al final es lo que tú comentas, ¿no? Es saber las opciones y saber gestionarlo. Bueno, pues precisamente, muchas gracias, Juanjo. Y vamos a pasar al siguiente tema. Y precisamente todo este movimiento empresarial del que estábamos hablando también tiene mucho que ver cómo está cambiando el mercado y el comportamiento del consumidor. Las empresas no están creciendo, transformándose o buscando inversión por casualidad. Lo están haciendo porque el consumidor también está cambiando a una velocidad muy grande. Pera, tú precisamente pues vas a hablar de las nuevas tendencias de compra online en España. ¿Qué está pasando actualmente en el comportamiento del consumidor para que las empresas tengan que adaptarse tan rápido? Muchas gracias, Vanessa. Me he preparado una tendencia de una universidad muy conocida que es de este color.
Y el estudio es del 2025 y habla de 7 puntos, 7 cosas básicas, 7 patrones que tiene que tener la compañía que trabaje en el online, compra online o venta online, mejor, ¿no? Y vamos a nombrarlas y luego me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? La primera particularidad o patrón es la sostenibilidad, que cumpla con las ODS, ¿eh? El cartón, el sistema, algo que lo haga, pues no sé, que no sea un desastre luego cuando hay que, ¿no? Imaginaos que pido una bicicleta, ¿no? Que no me llegue plastificada en lugar de un cartón, porque básicamente es mucho más complejo de destruir el plástico que el cartón, ¿no? Vale, pues venga, esta sería la primera, las ODS, estar al día con ellas. La segunda sería la entrega gratis, ¿eh? Estamos acostumbrados a nivel psicológico que no tenga coste, sobre todo cuando ya subimos de los 20, 25 euros. ¿Eh? Es un tema psicológico, pero es una tendencia natural que no podemos evitar. Un patrón más. ¿Eh? En este caso sería más emocional que otra cosa, ¿no? La tercera es las devoluciones. Ya sabéis que hay una norma en España que dice que tienes un mes y si en un mes este producto que tú has comprado no te gusta, pues lo devuelves, ¿eh? Y lo devuelves sin coste, ¿vale? El que cobre coste cuando realmente el mercado, ¿eh? Podrías cobrar coste, pero en general el mercado se ha puesto y se ha alineado, ¿no? Estas grandes compañías que conocemos todos para que no tenga coste la devolución, ¿vale? Porque ya sabéis que un cliente contento se lo dice a pocos, pero un cliente no contento se lo dice a muchos, ¿eh? O sea, hay un estudio que dice que un cliente contento se lo dice a 4. Oye, Vanessa, Juan José, os recomiendo esto. Pero cuando el producto no es apto, se rompe, se me quedó en la mano, ¿sabes? Esto se escala muy rápido, ¿eh? Y esto no le beneficia a ninguna empresa, ¿no? Vale, el punto cuarto es que se adapte al móvil. Lógicamente, las compras online, las tendencias del mercado es móvil, móvil y móvil, más que ordenador, ¿eh? ¿Por qué? Porque, bueno, es lo que tenemos en la mano todo el día, estamos en la era de la inmediateza y pues, irte al ordenador para comprar según qué cosas online, tururú, ¿eh? No es algo que vamos a decir que no es algo que nos sea atractivo, ¿eh? Lo podríamos hacer, pero ¿para qué voy a enchegar un ordenador si tengo todo el día en la mano el móvil? La siguiente sería una experiencia omnicanal. Esta quinta tendencia es básicamente omnicanal, viene a ser lo mismo a me adapto a la red social. Instagram no es lo mismo que LinkedIn y TikTok no es lo mismo que X, ¿no? Entonces, un mensaje adaptado a cada patrón, a cada sistema, a cada aplicación, a cada estilo de red social, ¿eh? Nada de coger y disparar con el mismo formato porque no va a ir bien, ¿no? La sexta es que hay mucha preferencia en el online, en las tendencias. Hay un montón de estudios que acreditan que se está comprando mucho más de moda, de viajes, que de otra cosa. Moda y viajes, ropa, gafas, moda y viajes. Viajes a cualquier cosa que se pueda llamar viaje, desde un camping hasta una experiencia en New York, pasando por de estos de fin de semana locos que los reservamos a última hora y a ver dónde nos toca. Y la 7 y la última es que el gasto mínimo es muy bajo. O sea, igual que no hay portes a partir de 20 euros, puedes hacer una compra online de 8 euros y de 9 euros y de 5 euros. Todo vale, ¿eh? No hay una limitación de, mira, pues compras mínimas 50. No. Vale, entonces yo quería saber vuestra... Eso es un estudio del 2025, estamos en 2006, si es verdad que estamos arrancando 26, tampoco hay muchos estudios a fecha de hoy de cómo está yendo el online, pero la pregunta que os lanzo es, Vanessa, luego Juan José, el online ya es un commodity seguro, pero algo más que nos podamos perder, o sea, ¿hacia dónde puede esto acabar, no? O sea, ¿qué opináis? ¿Hay algo más, aparte de este estudio, alguna tendencia que se os ocurra? Yo creo que todo el online a día de hoy ya se está mejorando con toda la parte de guía, 100%. O sea, hay unas tiendas online ahora con inteligencia artificial que son brutales, ¿eh? Amazon tiene una IA descomunal, es súper intuitiva, pero hace un año y medio
estuvimos allí en Girona viendo a una persona que tiene muchas tiendas de ropa y en su tienda tiene análisis, tiene cámaras con inteligencia artificial que van analizando los patrones de recorrido de todos los compradores dentro de sus tiendas, todas las tiendas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él detecta dónde se para más la gente, dónde la gente compra más, y lo que hace es que va colocando los productos con mayor rendimiento en esos puntos. Bueno, pues todo lo que sea hoy inteligencia artificial, tanto para el comercio tradicional como para el e-commerce, todo va así. Perdona Vanessa, un segundo solo. Los clientes son los jefes y al final, qué mejor, está muy bien jugado esto, porque qué mejor que acercarte a su zona de confort para venderle hasta las flores, ¿no? Como se dice. Sí, al final sí, completo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con lo que comenta Juanjo. Con la inteligencia artificial, al final es el salto que hemos dado para poder aún analizar y poder personalizar más la experiencia del cliente. Es decir, podemos obtener mucho más datos y ofrecer de forma exacta lo que quiere. Entonces, sí que es verdad que esto ya lo sabemos, es decir, hace muchísimos años la tecnología ha aumentado muchísimo cuando hemos llegado a la IA y eso ha permitido poder desarrollar todo el mercado online. A las empresas les interesa, claro, el desarrollo cada vez va a ser mayor. Es decir, ahí no tienes una estructura fija como lo tienes en las tiendas presenciales, el coste es menor y evidentemente los resultados pueden ser mucho mayores. Claro, de igual forma, la empresa que nació, que esto lo hemos comentado en episodios anteriores, quien tiene ese interés inicial de ir de forma presencial siguen manteniendo realmente esa atención presencial, por lo tanto están en ambos canales, ¿no? O sea, de forma presencial y de forma online. De hecho, hay clientes que miran ese modelo que quieran adquirir de forma online y luego lo van de forma presencial a probarse esa prenda, por ejemplo, ¿no? A probársela y a comprarla. ¿Por qué? Porque tienen esa confianza de ir de forma presencial. Es decir, hay empresas que perdurará durante tiempo, no sé hasta cuándo, pero va a perdurar la parte presencial y la parte online, pero el crecimiento online va a ser brutal. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día con la tecnología? Todos los clientes pueden buscar, tienen la información a su alcance, de tal manera que la exigencia es mucho mayor que antes. Es decir, la información la tienen disponible al instante. Por lo tanto, esta exigencia cada vez es mayor. Dejarme hacer un apunte. Yo creo que quien se llevará el gato al agua es quien tenga más capacidad de hacer trabajar bien al algoritmo. Porque al final, cuando las tiendas online ya están a un nivel de profesionalidad muy alta, falta, que ya lo hacen las empresas, como decía Juan José, con algunas de estas tan americanas y tan pioneras, ¿vale? Falta que el algoritmo huela que estás buscando la cámara de fotos X y a la que lo huelas te lo pone fácil y sin querer placa. Experiencia de usuario, customer experience, compro. Creo que va por aquí la cosa. ¿Qué opináis? Yo te voy a dar mi punto de vista también. Mi punto de vista es que las empresas de inteligencia artificial hay que dividirlas en dos grupos. Las top, Anthropic, OpenAI, o sea, esas empresas están en otro nivel. La IA para ellos no es generar avatares, no es generar poder responder cualquier tipo de pregunta, no es poder ayudar en un e-commerce. Ese tipo de empresas están generando procesos increíbles y descomunalmente grandes, a los cuales nosotros no llegamos. Y el segundo grupo son empresas grandes o más o menos grandes o medianas que están utilizando esa inteligencia artificial para mejorar sus ventas. ¿Bien? Tú ves influencers que están utilizando mucho la IA. ¿Para qué? Para aumentar más sus ventas cada vez que aparezca su nombre. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Muchas más marcas se acercan hacia esos influencers o a esas mismas empresas, ¿no? Esto funciona así. O sea, y
no podemos estar en niveles inmensos de empresas muy grandes de Estados Unidos. Yo, mi consejo en todo esto es súbete a la ola. ¿Por qué? Porque entre finales del año pasado y mediados de en Estados Unidos se han destruido cerca de 80.000 puestos de trabajo por influencia directa de la inteligencia artificial, y el problema es que esos 80.000 no se están regenerando, o sea, no están recualificando sus aptitudes hacia el nuevo mercado, ¿me entiendes? O sea, cuando tú eres un cabezón, y perdonadme esta expresión, cuando tú eres un cabezón y quieres hacer las cosas como hace 30 años, tienes un problema, ¿me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, todos los puestos de trabajo de hoy, o sea, yo tengo como 40 avatares en mis compañías, 40. Antes tenía muchas administrativas y ahora no tengo ninguna. Antes tenía personas que cogían el teléfono y ahora no tengo ninguno. Y antes, incluso los contables de mis compañías que hacían presupuestos, albaranes, tal, tenía mucha gente y ahora no tengo ninguna. Y son personas avatares 24/7 que no se ponen malos, que no necesitan descansar y que no hay que pagar seguridad social por ellos. ¿Me entiendes? Esta es la película. Solo nos faltará la sorpresa de aquí a años que tengamos que pagar si utilizamos la IA. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. De aquí a 5 años, la IA... O sea, hay mucha gente que piensa que vamos a estar conviviendo entre robots que nos contestan y tal. La IA no va por ahí. La IA no va por ahí. La IA va a ser algo etéreo que nos va a ayudar a hacer 1.000.000 de cosas. Un apoyo. No nos van a ayudar, sino que nos van a hacer 1.000.000 de cosas. Y todos los procedimientos manuales van a desaparecer. Pero es que esto ya ha pasado antes, entiéndeme. Yo siempre me acuerdo de mi abuelo cuando me contaba las historias de estas personas que iban encendiendo las farolas por las calles, que te iban avisando, que te iban son profesiones de aguadores, personas que iban con carros repartiendo hielo para los frigoríficos porque no había frigoríficos. Todas estas profesiones que antes eran profesiones punteras hace 70 años, hoy no existen. Pues es que hoy lo que nosotros pensamos que un contable, que un administrativo, que un tal, esas profesiones dentro de 10 años no existirán. No lo harán, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando tú le digas a tus hijos o a tus nietos, es que antes había un trabajo que era coger el teléfono y atender el teléfono, y te dirán, ¿qué dices? Pues igual que ahora, cuando se va la luz, se encienden las farolas solas y antes había que encenderlas, ¿me entiendes? No sé si me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, la evolución del mercado laboral es muy importante, que ese mercado laboral se suba siempre a la misma ola. La ola de Internet fue una ola durísima porque mucha gente se resistió mucho a seguirla y la gente se quedaba fuera, y la ola de la IA es la misma que la ola de Internet. El que se resiste... Sí, totalmente. Y además está claro, y perdóname, y termino. Las empresas que trabajan con IA facturan muchísimo más y gastan menos que las empresas que no trabajan con IA. Eso es la realidad hoy, mayo de 2026. Es un tema interesante que, bueno, tenemos muchos temas, chicos, a lo largo de todos los lunes, ¿no? Y temas súper interesantes y súper actuales. Bueno, no tenemos ningún comentario, chicos, ¿verdad, Pera? No tenemos ninguno. Bueno, pues al final, si nos fijamos en todo lo que hemos hablado hoy, vemos un patrón bastante claro, ¿no? Las empresas están evolucionando a una velocidad enorme. Tenemos nuevos modelos de inversión, nuevas estructuras empresariales, nuevos hábitos de consumo, nuevas formas de comprar. Pero al mismo tiempo aparece un reto muy importante y es cómo sostener a las personas dentro de todo este cambio. Y bueno, el gran reto del liderazgo hoy no es solo conseguir resultados, sino conseguirlos sin dejar a las personas por el camino y que todos podamos colaborar. Pues gracias a todos por acompañarnos y nos Perdóname, vemos. Vanessa, perdóname. Os voy a dar un último dato y ya me callo hasta la semana que viene. Hace 10 años, Europa era el poseedor del 27% de la riqueza mundial. Hoy, Europa es el poseedor del 12,5% de la riqueza mundial.
¿Sabéis dónde se ha trasladado esa riqueza? A países como India, a países como China, por supuesto, países como Vietnam, que están trabajando en esas partes de software, en esas partes de inteligencia artificial que el primer mundo está desechando. Y nada más que está poniendo trabas para desarrollar esas herramientas. Cuando perdamos el marketing, que es algo que nos diferencia de ellos, lo perderemos. Estamos muertos. Bueno, estamos muertos. Bueno, seguiremos ampliando todos estos temas. Pues chicos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio y gracias a toda la audiencia por escucharnos. Buenas tardes.